Un saludo de paz, amor y gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido seas a tu programa Tiempo de Gracia. Rocío Sosa te saluda en esta hora y el día de hoy vamos a dar continuidad al tema que hemos estado desarrollando, que son los 5 componentes del sacramento de la confesión. Tal vez es la primera vez que sintonizas a esta hora la señal positiva, pero quiero decirte que te quedes. Dios tiene algo que decirte al corazón en esta tarde. Y recuerda que esos 5 componentes del sacramento de la confesión es el examen de conciencia, el dolor por los pecados, el propósito de enmienda, decir los pecados audiblemente al sacerdote y la quinta es cumplir la penitencia. Pero el día de hoy Dios nos va a hablar un poquito de por qué la necesidad no solamente espiritual, emocional y psicológica también y física de confesar audiblemente nuestras faltas. Este es el tema del día de hoy y vamos a iniciar con la frase del día y nos dice de la siguiente manera: cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Y esto se lo decía Jesús a Santa Faustina. Y entonces, contemplando o profundizando en este cuarto elemento del sacramento de la confesión, que es decir audiblemente, confesar audiblemente al sacerdote nuestros pecados, Jesús nos dice que allí en el sacramento, y voy a partir desde acá, cuando te acercas al confesionario o te acercas al sacerdote para confesarte, no es el sacerdote en sí el que está allí. A nosotros nos cuesta esta verdad, asimilar esta verdad divina, porque somos seres humanos y estamos viendo ahí al sacerdote. Pero déjame decirte, Jesús le dijo a Santa Faustina, se lo dijo a Santa Margarita de Alacoque y a muchos otros santos, que cuando ellos se revestían, esto es muy, pero muy importante para los sacerdotes, que cuando ellos se revisten con sus ornamentos para confesar, no solo para realizar la Santa Eucaristía, sino para confesar también, allí en ese momento ya es Jesús mismo escuchando nuestra confesión, hablándonos al corazón y por supuesto cuando el sacerdote ora por nosotros para pedir el perdón de nuestros pecados, es nuestro Señor Jesús mismo ahí en la confesión dándonos esa sanidad, liberación y el perdón de nuestras faltas. Pídele a Jesús, pídele al Espíritu Santo que Él te revele esta verdad espiritual. Hace unos días escuchaba a el padre Manuel Fernández, Manuel Lozano. Él decía, bueno, mire, ya usted aquí tiene a 2 sacerdotes con los que puede confesarse durante la Eucaristía. Si le da pena confesarse con uno, pues ahí está el otro. Y ya si de plano le da vergüenza confesarse con alguno de los 2 sacerdotes, pues busque a dónde ir a obtener este sacramento, pero no se quede sin confesar sus faltas, no se quede sin recibir la absolución de sus faltas. Y vamos a empezar entonces, teniendo en cuenta que es Jesús el que nos recibe, la segunda parte de este elemento de decir audiblemente nuestras faltas, pues tiene mucho que ver con el perdón de nuestras faltas, pero también con la sanación, con la liberación en nuestro psiquis, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro ser entero. Y por eso quiero que juntos leamos lo que nos dice el Salmo 32, versículo de 1 en adelante. El profeta David, el rey David, el amigo de Dios, experimentó esa falta de confesión. Él experimentó ese estado de no confesar sus faltas y veamos lo que él nos dice. Escuchemos lo que él nos dice. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo.
Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, decidí confesar mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El rey David habla acá no solamente de reconocer una falta y decir, fallé, me equivoqué, sino que él está hablando de la necesidad que hay para nosotros de hablar y decir audiblemente lo que hemos cometido y decirle, Señor, perdóname porque esto y esto he hecho, perdóname por mis pecados. David, como rey que era, si lo vemos humanamente hablando, él no tenía necesidad de estarle rindiendo cuentas a nadie. Es más, cuando él cometió adulterio, cuando cometió asesinato para tratar de encubrir lo que él había hecho, los generales le obedecieron. Las órdenes que él dio para que se llevaran al esposo de Betsabé al frente para que lo asesinaran, simplemente sus órdenes se obedecieron sin refutarle nada. Pero como delante de Dios no hay apariencias que valgan, delante de Dios no hay máscaras que puedan ser validadas, le mandó al profeta Natán. Y es ahí donde el Señor descubre el pecado de David y le dice, estás obrando mal. Ya hablamos del examen de conciencia, ya hablamos del dolor por los pecados, esa contrición perfecta, ya hablamos de ese propósito de enmienda, de querer cambiar, pero ahora vamos con el punto indispensable de este sacramento, es ir allá humildemente y hablar, el poder que hay en nuestras palabras dichas. Y esto tiene un impacto a nivel espiritual a tal grado que cuando nosotros vamos humildemente y le decimos, Padre, me quiero confesar porque soy culpable de esto y de esto. No estamos justificando, hablamos un poquito de eso también. No hay que llegar justificando el porqué de mis palabras, el porqué de mis hechos, el porqué de mis actitudes, el porqué de mis omisiones. Hay que llegar y decir, esto es mi culpa, yo cometí esto. Cuando tú abres tu boca y confiesas tu falta, se produce una liberación a nivel espiritual de ese pecado en tu mente, en tu corazón y en tu cuerpo entero, que hace que también el cielo se abra para tu vida y se rompa esa maldición, esa acusación incluso de Satanás en contra tuya. Esto es algo maravilloso y le pido al Espíritu Santo que nos lo revele, porque cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 12, nos dice que el acusador está de día y de noche acusándonos. Tú puedes leer todo el capítulo número 12, pero específicamente leemos acá en el versículo 10. Ya llegó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es importante dentro de la confesión porque cuando nosotros no confesamos con nuestros labios nuestra falta y le pedimos perdón al Señor, Satanás se aprovecha de lo que está oculto, de lo que está escondido para estarte acusando, no solamente a ti y causándote sentimientos de culpa, de resentimiento, sentimientos también de remordimiento, sino que dice que se le da autoridad al enemigo para estarnos acusando día y noche delante del Padre y decirle, mira, él hizo esto. Tu justicia dice que lo reprendas, que lo condenes. Dice, día y noche está acusándonos mientras nosotros no confesamos audiblemente nuestra falta y le pedimos perdón audiblemente al Señor.
Y David lo experimentó. David acá en su salmo nos dice que incluso su cuerpo se había enfermado, que su cuerpo estaba adolorido, que se sentía como una flor marchita, que sus huesos, todo su cuerpo se sentía enfermo. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista muy humano, hoy en día está tan demandada esta práctica de la medicina como lo es la psicología y la psiquiatría. Notamos que las personas cuando deciden hablar de su conflicto, de su problema, de su trauma, de su dolor, experimentan sanidad. Ahora imagínate esto, veamos, si tan solo hablar tal vez con un amigo o con una persona de la iglesia o con alguien que tienes confianza, experimentas tú un alivio, una mejora, una sanidad, cuánto más el sacramento de la confesión, que no solamente es ir a conversar de lo que me pasa, sino es ir delante del Señor para que me lave y perdone mis faltas. El impacto liberador, sanador a nivel espiritual, emocional y también psicológico que se da. ¿Cuántas personas han experimentado sanidad física de dolores de cabeza, de dolores de huesos, de problemas de toda clase al hacer una buena confesión? Y David lo dice, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, decidí confesarte mis pecados, Señor, y tú los perdonaste todos. David experimentó incluso un cambio físico de sanidad al confesar sus faltas. Recordemos que la palabra confesar quiere decir reconocer algo públicamente. Puede ser también en privado, pero lo importante es abrir nuestros labios y audiblemente decirlo. Al tan solo decirlo, confesarlo y pedir el perdón de Dios, ahí se produce un impacto liberador, un impacto sanador, un impacto transformador. He aquí porque es indispensable que yo no solamente lo reconozca, me arrepienta, sienta dolor, tenga ese propósito de enmienda, sino ir y abrir nuestros labios y confesarlas audiblemente. En la palabra del Señor también nosotros encontramos que se nos habla, hay muchas citas bíblicas acerca de lo imperante que es confesar las faltas. Veamos lo que nos dice Levítico capítulo 5, versículo 5. El que resulte culpable en cualquier caso deberá confesar el pecado que cometió y le presentará al Señor una cría como sacrificio por el pecado cometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Encontramos también en el Nuevo Testamento muchísimas citas al respecto de que es indispensable que nosotros hablemos. Y encontramos en Santiago capítulo número 5 versículo 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración del justo es muy poderosa. Santiago acá, que es uno de los 12 apóstoles, ya veremos en esta hora que fueron aquellos que recibieron el Espíritu Santo y la autoridad del Señor para perdonar los pecados, para echar fuera demonios, para orar, para que hubiera sanidad. Y él habla acá que es necesario, dice, confiésense unos a otros sus pecados. Hay necesidad de ello. Y oren unos por otros, dice, para obtener esa sanidad. Por eso es que el sacramento de la confesión está dentro de los sacramentos de curación, porque la confesión también nos sana a todo nivel. Y por lo tanto, pregúntate ahora, ¿hace cuánto no te confiesas? ¿Hace cuánto has estado evadiendo este sacramento y poniendo razones para no hacerlo? Sin embargo, ese pecado se te ha vuelto una carga insoportable, porque el pecado es un mal espiritual que necesita una solución espiritual. Y esa solución espiritual que Jesucristo nos dejó fue el sacramento de la confesión. Es interesante notar cómo hoy en día
He escuchado a líderes protestantes, cristianos, pero protestantes, no católicos, que hoy están invitando a su feligresía a buscar a un líder con autoridad espiritual dentro de sus comunidades y poder hablar de los pecados ocultos que hay en su vida. Que busquen a alguien de confianza y alguien que tenga un liderazgo espiritual, que le vean que tiene un testimonio, ¿verdad?, de vida y que cuenta con la sabiduría de Dios para poder conversar de sus faltas, de sus pecados y de sus situaciones y pedirles que oren por ellos. Y es impresionante notar cómo hoy en día están en esa búsqueda de poder conversar con alguien de lo que les aflige. Dime entonces, ¿por qué nosotros vamos a despreciar el sacramento como tal que tenemos dentro de la iglesia? Si nuestros otros hermanos cristianos están buscando a alguien para que ore por ellos por alguna situación de pecado en la que se encuentran, ¿cuánto más nosotros cómo vamos a despreciar este sacramento instituido por nuestro Señor Jesús y que está respaldado por el Espíritu Santo para el perdón de nuestros pecados, nuestra sanidad y nuestra liberación? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1446, recuerda que el catecismo no es un adoctrinamiento religioso como algunos creen, sino al contrario, el catecismo es precisamente ese compendio de en qué creemos nosotros como cristianos. Se nos explica, se nos enseña en qué creemos para poder dar cuentas de nuestra fe, como decía San Pablo. Hay que estar preparados para dar cuentas de nuestra fe. Eso es el catecismo. Y acá nos enseña nuestra Madre Iglesia. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, que somos todos. Ante todo, para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionando la comunión. El sacramento de la penitencia ofrece a nosotros una nueva posibilidad de conversión y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Aquí vemos entonces que es nuestra tabla, dice, de salvación los padres de la Iglesia. Cuando tenemos la desdicha de perder la gracia, de perder la comunión con Dios por mi pecado, pues tenemos el sacramento de la confesión. Imagínate tú que el Señor nos vino a salvar, derramó su sangre, pero por eso hay necesidad, decía Santiago, oren unos por otros para ser sanados, confiésense sus faltas unos por otros, porque psicológicamente también es necesario que nosotros tengamos una catarsis, no solamente humana, porque entonces se quedaría solo en, ay, me desahogué y lo compartí con mi amiga. No, para eso está la confesión, para que nuestros pecados sean perdonados a través de la oración del sacerdote, que él intercede por cada uno de nosotros para que se nos perdonen nuestras faltas. Quiero que juntos leamos en San Juan capítulo número 20, del versículo 19 en adelante. Fue Jesucristo mismo quien instituyó este precioso y valioso sacramento. No es un invento del Papa, no es un invento del Vaticano, no. Jesucristo nuestro Señor ha dejado este sacramento como tal, y nos dice San Juan capítulo número 20 del versículo 19 en adelante. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor
Jesús. No estamos hablando de San Pablo ni de San Pedro, como lo he dicho en otras ocasiones. Estamos hablando del mandato que Jesucristo nuestro Señor le dejó a los apóstoles. Vayan, anuncien la buena nueva, saquen a los demonios, impongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán, la gran comisión. Pero dentro de esa gran comisión está también perdonar los pecados, porque para eso vino Jesucristo, para eso es la buena nueva, para perdonar los pecados y darle una oportunidad al pecador de que se restaure, de que se levante, de que empiece otra vez, de que reciba esa gracia salvadora. ¿De qué serviría anunciar un anuncio, un evangelio sin perdón de los pecados? No tiene gracia, no tiene sentido anunciar un evangelio sin perdón de los pecados. Y acá dice, a quienes ustedes se los perdonen, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. El Señor les dijo, reciban el Espíritu Santo. No es en nombre propio que un sacerdote absuelve los pecados. Es más, la fórmula que el sacerdote utiliza para dar la absolución, él está pidiendo que por el poder y la gracia que le han sido conferidos como sacerdote, pide que nuestros pecados sean perdonados. Y esto es hermoso, cuando tú estés escuchando esa oración de absolución, abre tu corazón y tus manos. Yo sé que nos invitan a rezar ahí mismo el acto de contrición perfecta, pero abre tu corazón. Mira, el sacerdote que tiene toda la autoridad de Dios, imagínate. Nuestros hermanos no católicos confían en el respaldo del Espíritu Santo en sus líderes, en sus pastores. ¿Cuánto más nosotros vamos a valorar y apreciar también el respaldo del Espíritu Santo que tiene cada uno de los sacerdotes que han sido consagrados al servicio de nuestro Señor? Y no estamos hablando de sus debilidades y defectos, sino, vuelvo a repetir, cuando un sacerdote se reviste de sus vestiduras, no solo para la Eucaristía, sino también para confesar, el Espíritu Santo lo va a respaldar ahí, porque la gracia divina no depende de nuestra carne. Si la gracia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo dependiera de nuestra carne, hermanos, estaríamos perdidos. ¿Quién es santo? Nadie. Así lo dice Job también, no hay ninguno que pueda decir yo tengo limpio el corazón. Y esa es bendita, bendita gracia del Señor, que no depende de nosotros, la gracia divina. Un sacerdote puede tener sus debilidades, puede haber pecado, puede tener defectos, pero si ese sacerdote se está revistiendo y se va al confesionario, hermano, ahí se manifiesta el poder del Espíritu Santo y la gracia de Jesucristo perdonando tus faltas cuando tú las confiesas. No dudes más de este sacramento. Por otro lado, también encontramos que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18 en adelante, Jesucristo dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado también en el cielo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué hermoso esto, saber que el Señor Jesús dejó también esa gracia a los sacerdotes de poder orar por nosotros para el perdón de nuestros pecados, como lo dice la carta de Santiago. Si tienes necesidad de ir a que alguien ore por ti para el perdón de tus pecados, ahí está el confesionario, ahí está el sacerdote. ¿Quién más para que le platiques de tus faltas, le platiques de tus pecados y debilidades y que Él ore por ti? Porque eso es lo que hace, impone las manos y empieza a orar por ti para que el Señor te perdone y te sane, te libere y te transforme. Ahora es importantísimo entender que es necesario confesar todos los pecados. Si algún pecado se te olvidó decirlo, no te preocupes, ¿sí? Que ahí cuando Él te impuso las manos y oró por ti para darte la absolución, quedó perdonado. Pero si tú te acuerdas después de que no dijiste un pecado, tranquilo, en la siguiente confesión lo puedes tú decir. Los pecados veniales no es necesario decirlos, pero si te recuerdas de ellos, dilos también en la confesión. Es importante que también al final tú puedas decir, Padre, y pido perdón por los pecados de los que no me acuerdo, ¿sí? Para que vayan allí absueltos también dentro de la confesión. No tengo tiempo para hablar de este tema, pero
Hay también confesiones comunitarias. La iglesia tiene ciertas restricciones para que un sacerdote pueda realizar una absolución general, ¿sí? Esto tiene que ser en extremada necesidad. Y vuelvo a repetir, esto ya lo maneja cada sacerdote, en qué circunstancia puede dar una absolución general a multitudes en un caso excepcional y de emergencia también. Pero quiero leerte algo importante. Quien se calla voluntariamente un pecado grave en la confesión, si quiere salvarse, tiene que repetir la confesión entera y decir el pecado que cayó, diciendo que lo cayó, dándose cuenta de ello. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto, y esto lo dice en la teología moral de la iglesia, que si tú estás callando un pecado consciente de que lo estás callando, entonces ¿cómo va a tener efecto en ti la confesión? Ya hablamos de que si se te olvidó un pecado, pues bueno, ahí el Señor te perdonó, pero si te acuerdas, vuelve a buscar la confesión. Pero si tú ahí, delante del sacerdote, te estás callando un pecado, y más si es grave, no va a tener ese efecto este sacramento. Humildemente, dice, nos enseña acá la iglesia, y si saliste del confesionario, vuelve a buscar otra vez la confesión y di, mire, Padre, en la confesión anterior yo me callé voluntariamente este pecado y por eso tengo la necesidad de volverme a confesar. Y entonces allí el pecado será perdonado. ¿Qué decimos entonces de esto? Que tenemos la dicha, hermanos, de la confesión, pero nuestros pecados van a ser perdonados al confesarlos humildemente delante de nuestro Señor. Y quiero terminar con esto. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Qué promesa más preciosa, y particularmente la que Jesús le decía a Santa Faustina, que hay que acercarse con confianza, no con miedo. Acércate con la confianza en la divina misericordia, pero recuerda, el pecado que no se perdona es aquel que no se confiesa. Escucha bien, el pecado que no se te va a perdonar es el que no confesaste. Así de no es tan dramática el sacramento. Acércate, no tengas miedo, habla de lo que hay en tu interior y tú mismo experimentarás, como David, esa sanación en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tu psiquis, no por magia, sino porque el poder del Espíritu Santo está en el sacerdote, lo respalda para que ore por ti y te absuelva de tus faltas, como lo decía el Evangelio de San Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta hora que tú nos regalas, te pedimos que toques nuestro corazón para no tener miedo al sacramento de la confesión y para echar fuera de nuestro corazón toda falta de fe. Sana también toda herida de fe, Señor, por algún sacerdote que quizá por un antitestimonio hirió la fe de muchos, Señor. Pero no fuiste tú el que falló. Y por eso en esta hora te pido que sanes el corazón de aquellas personas que por alguna u otra razón se han distanciado por algún antitestimonio. Señor, ellos también son humanos y tú serás quien trates personalmente con cada uno de ellos, pero también con nosotros. Señor, danos la gracia de decidir no quedarnos con esos pecados ahí guardados, sino poderlos confesar todos para que todos nos sean quitados, Señor, para que sean perdonados y esa carga espiritual también nos sea quitada y sea, Señor, arrancada. Como lo dice tu palabra en Isaías capítulo 1 del versículo 18 en adelante: vengan, arreglemos este asunto, aunque sus pecados sean como el rojo, yo los dejaré blancos como la nieve. Señor, gracias infinitas por cada sacerdote que ha dicho sí a esta vocación y que nos está concediendo el regalo más grande que nosotros podamos tener, que es la Eucaristía y el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por cada sacerdote al que
Tú nos has dado como pastor y te pido por aquellos, Señor, que en esta hora están en peligro, por los que están dudando, por los que están siendo tentados, por aquellos a quienes están siendo atacados, Señor. Lucha por ellos y defiéndelos como a la niña de tus ojos. Y danos a nosotros, Señor, la gracia de la conversión para acercarnos a este sacramento precioso de la confesión. María Santísima, Padre San José, intercedan por nosotros. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que no te olvides de San Juan 20, del 19 en adelante, que se ha recibido el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Dios te bendice.